Bienvenidos a Camino al Andar, un nuevo programa de Hispanic Public Media. Lo hacemos con un objetivo central: comprender, explicar y discutir las declaraciones y acciones que desde el poder se hacen en torno a las personas migrantes y más generalmente a la comunidad hispana en su totalidad. Buscamos visibilizar cómo las políticas, los discursos y las decisiones institucionales moldean la vida de los y las hispanohablantes, analizando sus implicaciones sociales, culturales y políticas para fomentar una discusión informada y crítica. Desde su origen, Hispanic Public Media ha tomado partida por la causa de los inmigrantes. Es su ADN. Dada la visión del actual gobierno estadounidense, decidimos abrir este espacio dedicado a analizar los mundos en los que la población inmigrante y los migrantes actúan. Se cumple un mes que Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, un mes marcado por un discurso antiinmigrante. Estos siendo acusados, lo cito, de ser delincuentes, violadores, ladrones, de invadir los Estados Unidos, ser oportunistas que se aprovechan de las bondades del sistema estadounidense. En resumidas cuentas, ser una epidemia que representa el mal. ¿Qué tan válida es esta visión? ¿Cuál es la realidad de las cosas? Esta forma de ver el mundo cargada de xenofobia es exclusiva de la actual administración estadounidense o, por el contrario, la podemos encontrar en otras latitudes. ¿Quiénes son esas personas migrantes? ¿Cuál es su aportación a la economía y a la sociedad? Son estas algunas de las preguntas y de los temas que queremos abordar. Quiero saludar a Roberto Ramírez, presidente y director general de Hispanic Public Media. Roberto nos acompaña desde Chicago, Illinois, uno de los estados con precisamente importante presencia de las personas migrantes allá en Estados Unidos. Roberto, un placer contar contigo para este primer programa de Camino al Andar. Gracias, Braulio. Es un honor estar aquí con ustedes y poder darles el punto de vista de un migrante ya con una cantidad de años en este país. Gracias por Está la también con invitación. nosotros el profesor Rafael Piñeros Ayala, doctor en estudios políticos, docente de teoría de relaciones internacionales en la Universidad de Externado, allá en Bogotá, Colombia. Bienvenido, Rafael, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Braulio y Roberto. Es un placer compartir con usted y con Javier. Y nos acompaña asimismo en la mesa de trabajo desde Bogotá, Javier Vargas Acosta, periodista, docente magíster en comunicación educativa y doctorando en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Un saludo, Javier, un placer también estar contigo. Un honor, Braulio, Rafael y Roberto y toda la audiencia de Hispanic Public Media, porque estemos tocando un tema de palpitante actualidad y que definitivamente va a configurar la vida de los y las hispanohablantes, los que viven en nuestro territorio, pero también los que viven en los Estados Unidos. Sin duda, Javier. Yo soy Braulio Moro, periodista, doctor en economía, afincado en París. Para iniciar esta primera emisión de Camino al Andar, me gustaría, si ustedes me lo permiten, citar muy brevemente una frase, una parte del texto del escritor cubano Leonardo Padura en su más reciente obra, novela Ir a La Habana. Dice él en el capítulo que se refiere a los nómadas, lo cito: históricamente las poblaciones se han movido empujadas por alguna crisis, guerra, catástrofe, en busca de mejores oportunidades. La migración y el nomadismo son prácticas ancestrales. Me parece que esta cita de Leonardo Padura ubica claramente el sentido del debate y de la esencia que le queremos dar a este programa. Pero recordemos una cosa: no bien asumió la presidencia el pasado 20 de enero, el presidente Donald Trump lanzó y firmó una serie de ordenanzas cuyo blanco principal es la población migrante, notablemente la población de América Latina y muy en particular la población mexicana, aunque durante la campaña presidencial habló de expulsar a los inmigrantes ilegales responsables de haber cometido algún delito sobre el suelo de los Estados Unidos. Los hechos muestran que en este primer mes de administración de la segunda presidencia de Trump, la cosa es bastante distinta a la promesa presidencial. Recordemos, ha ordenado la suspensión del programa de refugiados,
declaró el estado de emergencia en la frontera con México, envió tropas a la frontera sur, precisamente a la frontera con México. Un dato que recientemente publicaba el New York Times es que hoy día, entre miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos y tropas estadounidenses, hay más de 10,000 hombres que están presentes en la frontera con México. Asimismo, intentó poner fin al derecho constitucional garantizado en la cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que permite que toda persona que haya nacido en suelo estadounidense es, por naturaleza, nacional de ese país. Y también firmó, entre otras cosas, una orden ejecutiva para preparar lo que él llama centros de retención para migrantes en Guantánamo, allá en Cuba, con cabida para 30,000 personas, dijo él, para, lo cito de nueva cuenta, confinar a los peores inmigrantes irregulares. En los primeros 10 días de su gobierno, recordemos, fueron expulsados colombianos, brasileños, mexicanos, guatemaltecos y un largo, muy largo, etcétera. Roberto, ¿cómo se puede comprender este encono, esta hazaña contra la población migrante en un país que no se explica sin el papel de los inmigrantes? Es que te puedo decir, yo viví cada espacio como migrante en este país, de entrar indocumentado a este país, estar indocumentado por 13 años en este país, ahora empresario dentro de este país y prohibiendo ciertos servicios, ¿no? Dentro de este país. Es lamentable que personas de este nivel, ¿sí? De este estatus social, tengan esta idea de llamarnos, bueno, como mexicano también, llamarnos que somos lo más bajo, ¿no? Cuando hemos aportado millones y millones de beneficios a este país. Desde la Primera Guerra Mundial hasta hoy en día, somos los hispanos los más condecorados en este país, ¿sí? Entonces, no se dan cuenta de la historia y lo que hemos aportado durante años a este país. Y es lamentable que nos vean como una basura, ¿sí? Como alguien que viene a tomar ventaja de este país cuando hemos aportado mucho. Y estoy hablando de mi persona como indocumentado en este país, 13 años. Entonces, toda esa vivencia, desde joven hasta ahora, creo que es una experiencia que debemos de poder compartir con gente que apenas está llegando a este país. No venimos a barrer los dólares como en muchos casos se dice, y venimos pues a vivir una vida realmente de cosas atroces que nos pasan en este país. Discriminación que no se diga, ¿sí? Nos bajan la moral todos los días, pero aún así, a pesar de eso, Braulio, Javier y Rafael, tenemos esa valentía, tenemos ese valor que nos dan nuestros padres para seguir adelante, porque ya lo pasado no lo podemos negar, ¿sí? Pero viene el futuro, y el futuro quizás en este momento es incierto por las cosas que están pasando, pero puedo puntualizar que vienen mejores días y eso yo ya lo puedo ver. Lo único que tenemos que hacer nosotros como medio público en este país es darle un aliciente a aquellos que vienen y a aquellos que ya tienen tiempo aquí, que pueden tener 20 años, darles un aliciente cómo integrarse a este país de una manera mucho más, o sea, que no estemos vulnerables a todas las cosas que pasamos día con día, ¿no? Tener más abiertos los ojos para poder hacer las cosas que sean necesarias. Pero lo dejo ahí. Creo que tenemos una charla bastante amplia para tocar una cantidad de puntos que sí duelen, te digo, porque me duelen. A pesar de tener 52 años en este país, todavía duele. Está en carne viva lo que está pasando.
Así Gracias. es, sí, gracias Roberto. Ahí, bueno, dentro de el estado de cosas que ha creado este segundo mandato de Trump, en un primer momento habló de expulsar a inmigrantes responsables de haber cometido algún delito, pero no ha sido así, sino peor. Ponemos como ejemplo a Caroline Leavitt, que es la portavoz de la Casa Blanca, dijo que, comillas, el gobierno considera criminales a toda aquella persona que se encuentra en suelo estadounidense sin autorización. Y hay cifras que circulan en torno a la población inmigrante de origen hispano que vive en Estados Unidos. Se habla de unos 65 millones de personas, casi uno de nuestros países del gran conglomerado hispano de origen que viven allá y que también se habla de unos entre 11 y 12 millones de inmigrantes indocumentados. ¿Cómo analizaríamos, Roberto, usted que, como lo ha dicho, vivió en carne propia este flagelo del desprecio del que son víctimas las y los inmigrantes? Eh, Le pido que nos dé su concepto respecto de la manera como el aporte cultural y económico ha ayudado a cimentar lo que es hoy la Unión Americana. Quiero que se refiera a eso. Bueno, números, hoy en día estamos generando 3.7 trillones con T de Tito, trillones en moneda americana, ¿no? O estadounidense, dólares, en este país. Entonces somos un país dentro del país. Ahora no lo estamos utilizando como debe ser. Ese poderío no lo estamos utilizando como debería de ser, ¿sí? Y es una lástima que no estamos viendo más allá, que quizás no tenemos el liderazgo adecuado o no se ha podido encontrar el liderazgo adecuado para que nos puedan guiar a poder utilizar todos estos beneficios que estamos creando en este país para realmente tener una integración en totalidad dentro de este país y que se nos tome en cuenta, que no se nos esté viendo como una Como un problema. deficiencia, ¿sí? Un cero a la izquierda, ¿sí? No, que se nos vea como un valor agregado en este país. Y ese es el futuro, eso es lo que tenemos que dar inicio a fomentar eso en nuestra comunidad. Roberto, nadie niega que los Estados Unidos son una especie de imán para miles de personas, millones de personas de todo el mundo. No tanto por lo que dice Trump, es decir, no tanto porque la gente vaya a Estados Unidos para aprovecharse de las bondades del sistema estadounidense, sino muy particularmente porque es una economía que nadie puede negar, es una economía muy dinámica, mucho más dinámica que muchas otras en el mundo, porque da una cierta garantía de seguridad, de apertura para trabajo, pero tú hablabas de 3,7 trillones de dólares generados por la comunidad latinoamericana o hispano-latinoamericana allá en Estados Unidos. ¿Qué otros datos piensas tú que son útiles que la gente conozca, que la gente sea consciente de lo que esto aporta, de lo que esto significa para la economía, para la sociedad estadounidense, dado este discurso precisamente de Trump de que los que llegan allá y gente que no tiene papeles, pues son aprovechadores, que son una banda de gángsters casi casi, a sabiendas que aún el más mínimo indocumentado paga impuestos allá en Estados Unidos. Efectivamente, y los impuestos se pagan diario, ¿no? En el área municipal, condado y federal, siempre se está pagando impuestos. En lo que compramos, consumimos diariamente, es una aportación. Y aportamos más a eso. La lengua, la cultura, o sea, el lenguaje que traemos a este país, que siempre se ha hablado el inglés, ¿de acuerdo? Pero el valor agregado que vemos dentro de nuestros hijos y nuestros nietos, el ser partícipe dentro de estas comunidades que están de una manera binacional, se podría decir. Esa aportación no se le puede cuantificar, pero tiene un valor agregado enorme para este país. Es una lástima que gente como estos señores que están en el Senado y en el Congreso de este país, incluyendo
en la Suprema Corte de este país no entiendan esa estructura, ¿sí? De que venimos a aportar mucho más que nuestro trabajo laboral, se podría, más que solamente empujar la escoba, ¿no? O sea, que no se nos vea solamente como eso. Sí, que somos seres humanos que venimos a aportar mucho más, ¿sí? A pesar de que dejamos o llegamos a este país con una mano frente y otra atrás, tenemos muchos valores, principios que quizás no los pueden observar esta gente de una manera objetiva, ¿no? No se nos ve, son muy pocos. Y yo doy gracias a aquellos que me tendieron la mano, que son nacidos aquí y ya quizás una tercera o cuarta o quinta generación que me dieron esa mano. O sea, no toda la gente es mala en este país, ¿de acuerdo? Hay unos cuantos Absoluta que mayoría es gente buena. ¿Perdón? La absoluta mayoría son gente solidaria. Efectivamente. Gente que entiende el migrante y como este país tiene ciertas características de un país que tiene la infraestructura correcta para que cualquier migrante que ponga el pie en este país y quiera hacer algo y quiera hacer un futuro, lo logre. ¿Sí? Eso está constituido desde el inicio de este país. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ayuda, eso es lo que me ayudó a mí. Yo fui legalizado a través de la amnistía del 1986, ¿sí? A través de Reagan. Pero también quitaron otra ley, que eso no se habla. Una ley que si estabas en este país por 5 años, ¿sí? Y estuviste pagando los impuestos, fácil podías ir y solicitar tu estadía legal en este país. Y se te otorgaba, así de fácil. Pero cuando se pasa la amnistía, se borra eso. Y es el peor error y es donde comienza toda esta, lo que yo le llamo esclavitud legal. Antes de cederte la palabra, Javier, me gustaría simplemente en extensión de lo que acaba de comentar Roberto, hacerle una pregunta adicional para que una respuesta muy rápida. En el caso de que Donald Trump cumpla con esta promesa, amenaza de expulsar lo que él llama millones de migrantes, él ha dicho que realizaría la campaña de expulsiones más grande de la historia de los Estados Unidos. De una manera muy breve, Roberto, ¿cuáles serían los sectores de la economía estadounidense que se verían más afectados? Bueno, levantar una fruta en cualquier estado de este país sería una deficiencia muy grande. En las lecherías de este país, o sea, lo que es levantar la uva en California, levantar la naranja en Florida, todo eso va a tener un impacto enorme. La construcción en particular. Ahorita en este momento ya se está viendo toda la deficiencia que está causando laboral dentro de Florida. ¿Sí? Uno de los estados que apoyó mucho a Trump. ¿Me explico? Entonces, todas estas áreas van a ser afectadas. Los servicios de limpieza, ¿sí? En los restaurantes, todo eso va a caer. O sea, no lo puede hacer un robot. Todos estos trabajos, ¿va? Así es. Vamos a movernos geográficamente hacia el sur del continente americano y nos vamos a detener en Colombia, donde me encuentro yo y se encuentra el doctor Rafael Piñeros. Rafael, es obvio que las medidas de Trump han caído como una bomba, no solo por sus efectos económicos sobre la población y los países de origen, sino en primer lugar por su agresividad. Personas encadenadas como delincuentes, sometidas y sometidos a tratos denigrantes en una abierta violación de los derechos humanos. Una vez dicho esto, ¿qué significa, doctor Rafael Piñeros, esas expulsiones? De eso y no otra cosa se trata para estos países nuestros. ¿Cuáles son o podrían ser sus repercusiones más importantes ahora y hacia el futuro? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. En efecto, las medidas que toma la administración Trump preocupan y preocupan significativamente, debido a que millones de trabajadores envían remesas a sus países y también se genera un flujo económico que es fundamental para el mantenimiento de las familias en el lugar de origen.
La movilidad humana ha sido un elemento central, pero tal vez como lo señalaba Roberto, una de las últimas amnistías que hubo fue en la década del 80 y estamos en el 2025, razón por la cual creo que los Estados Unidos se enfrentan a un problema estructural en la medida en que ni republicanos ni demócratas han sabido dar una respuesta precisa. Y es que los costes políticos de no medir bien el impacto pueden ser fundamentales. Los demócratas han sido temerosos cuando tuvieron el poder y vieron otras prioridades, e incluso los republicanos que en algún momento, especialmente durante la administración de George Bush hijo, no lo vieron como una prioridad debido a la lucha contra el terrorismo y a otras políticas que en ese momento eran importantes, hoy ven que si bien en la última elección hubo un ligero repunte de los grupos poblacionales a favor de los republicanos, pues tampoco es claro si una amnistía, una reforma a la ley general de inmigración o nuevos programas vayan a afectar políticamente. Y en ese apostar político de unos y otros se encuentran, como lo hemos señalado acá, millones de personas. ¿Qué preocupa? Preocupa que sin duda alguna los Estados Unidos en el mediano plazo se convirtiera en un desincentivo para la búsqueda de mejores oportunidades. Recordemos que miles y millones de profesionales en América Latina desean ir a estudiar a los Estados Unidos, consiguen becas y estudio en ese país y muchos regresan a sus lugares de origen con la intención de trabajar también en sus lugares de origen. Entonces, hay un efecto doble. Los migrantes en general y los latinoamericanos en particular proveemos de, en múltiples sectores, como lo señalaba Roberto, plazas de trabajo que tal vez no son utilizadas o que no son, ¿cómo digo? Que no son, me Sí, enredé, así que no son puede ser. llenadas o que esa Cubiertas. vacante no son cubiertas, gracias, Braulio, por los americanos. Y sin duda alguna, pues esa situación hace que haya una intersubjetividad muy importante. El latino aporta en distintos niveles, el latino genera progreso en los Estados Unidos y el latino también envía recursos a sus países de origen. Lo vemos de manera marcada en el caso de México, Ecuador, Colombia, El Salvador, Guatemala, en donde esas remesas son fundamentales. Entonces es un efecto de doble vía, ¿no? Otro aspecto que me preocupa es que los millones de migrantes que han llegado a los Estados Unidos también han generado efectos culturales en nuestros países. Algunas celebraciones como el Thanksgiving, algunas celebraciones como el Día de los Enamorados, que pasó hace poco, tal vez no eran tan tradicionales en nuestra región hace 30 o 40 años y hoy lo son más. Creo que el tejido social y cultural que se genera también contribuye al dinamismo de nuestros países y eso es muy importante. Es un destino relativamente cercano desde muchos puntos de América Latina. Para ponerle un ejemplo, desde la ciudad más al norte de Colombia estamos a 2 horas y media o casi 3 de la ciudad de Miami. Y en general desde Centroamérica o desde el norte de Sudamérica también se llega muy fácil a los Estados Unidos, razón por la cual hay un flujo dinámico y eso significa interconexión aérea, eso significa intercambio de bienes y servicios a través de puertos y del Canal de Panamá, que también ha sido un tema central en estos 1 mes y 5 días. Y por lo tanto, pues hay un tejido que se ha venido desarrollando y que resulta muy dinámico, creciente, y somos una población joven que llega y usualmente pues tienen hijos, son población económicamente activa, que sin duda alguna genera un dinamismo en ciudades o en regiones que lo han perdido o que pretenden seguir siendo competitivas. Démonos cuenta cómo en el estado de California, en el estado de Illinois, en el estado de Wisconsin, los migrantes son realmente una fuerza importante, decisiva, tal vez algo heterogénea y eso hace que sea difícil encauzar los objetivos alrededor de elementos muy puntuales, pero el dinamismo y uno de los elementos más importantes del sueño americano, de la cultura americana, es ese dinamismo creciente en distintas capas poblacionales y creo que los latinos contribuyen de manera importante a esa situación. Así es. Ya desde el primer mandato de Donald Trump, entre 2016 y 2020, se sabía que muchos de los inmigrantes
provenían de América y especialmente de Venezuela. Personas que huyen de ese país y se internan en Colombia para después dirigirse hacia el norte vía el tristemente célebre estrecho del Darién, la frontera entre Colombia y Panamá. Ahora igual se suman ecuatorianos, peruanos, cubanos, haitianos y los mismos colombianos. Mi pregunta es, ¿qué diferencias hay, doctor Rafael Piñeros, entre la política de expulsiones de inmigrantes de los Estados Unidos y lo que sucede con los inmigrantes de otras naciones de América del Sur? Bueno, yo creo que acá hay un elemento que tal vez no hemos tomado en cuenta y es importante. Yo creo que en los países desarrollados, en los últimos 10 años ha habido un proceso de contestación, de profunda división alrededor del tema migratorio. Y recordemos que la población en general en los países desarrollados se envejece, pierde competitividad y por lo tanto requiere de migrantes. Digo Canadá, digo Estados Unidos, digo países de la Unión Europea. Entonces, hay unas necesidades que reflejan una tendencia de la historia de la humanidad. Y la historia de la humanidad también puede ser contada a partir de la movilidad. Entonces, para centrarnos en lo que usted me está señalando, ¿qué diferencias hay? Yo creo que en efecto hay países que tienen importantes grupos o que tienen una gran cantidad de migrantes en los Estados Unidos. Y por lo tanto, algunos expertos en el tema migratorio dicen lo que hay es que recalibrar las fuerzas, es recalibrar el número de personas, pero eso no se puede hacer como un experimento social. Sin duda, la población mexicana puede llegar a 20 millones de ciudadanos mexicanos en los Estados Unidos. Si nosotros miramos la población salvadoreña o guatemalteca, también nos vamos a dar cuenta de que ha crecido significativamente. Y los problemas políticos, pero no solo ellos, como la situación en Venezuela que usted señaló, han generado que en los últimos años haya un creciente número de venezolanos en algunos estados, repito, no en todos. Si nosotros o si el sistema federal pudiera contribuir a realocar a aquellas personas de maneras más o menos equitativas, estoy seguro de que los 50 estados de la Unión se podrían ver beneficiados. Pero también estamos empezando a observar un fenómeno, Javier, y es que la migración también se está generando por la crisis climática. Un aumento en las temperaturas, un aumento en la temporada de huracanes, está generando que en los países centroamericanos, especialmente aquellos más vulnerables a la crisis climática, empiecen las caravanas y quieran hacer el tránsito que hacían otros por motivos políticos o simplemente porque deseaban llegar al país de las oportunidades. Entonces, estamos viendo factores estructurales que están contribuyendo. No importa quién esté en el poder, no importa si es Trump o el señor X o la señora Y, o en 10 o 15 años este fenómeno se va a seguir presentando, porque en América Central, en el Caribe, en la costa norte colombiana, en los llanos orientales venezolanos, va a empezar a haber una mayor crisis, lo que se conoce como un estrés climático, y esa situación también va a empezar a generar una gran cantidad de migrantes que van a querer moverse o hacia el norte, los Estados Unidos, Canadá y México, o hacia el sur, hacia ciudades como Río, Sao Paulo, Porto Alegre, Buenos Aires, Montevideo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, repito, Perdón, si me lo permites, Rafael, vamos a volver más tarde sobre este tema de precisamente las consecuencias del cambio climático. Si ustedes me lo permiten, a mí me gustaría tomar un poco el micrófono para señalar lo siguiente. Ya tenemos varios elementos que permiten que la gente que nos está siguiendo este camino al andar, comprenda varios elementos. Uno, la importancia que tiene la población hispanoparlante, hispana, en Estados Unidos, sea con papeles o sea sin papeles. El aporte que hacen a la economía, a la sociedad, a la cultura estadounidense, a la producción y al desarrollo de esa sociedad. Primer elemento. Segundo elemento que me parece importante es lo que señalaba Roberto, tiene que ver con todos aquellos sectores donde está metida la comunidad hispanoparlante. Él hablaba, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la cuestión de la agricultura, las recolectas de frutos, de legumbres, que se verían impactados si se lleva a cabo esta expulsión masiva que promete o con la que amenaza Donald Trump. Está también el sector de la construcción, está el sector de los servicios. Hay un elemento doy dos elementos simplemente que creo que vale la pena que la gente conozca, y es que hoy en día el 49% de las personas de origen hispano que viven en Estados Unidos con un empleo regular son propietarios de su casa.
son propietarios de su departamento. Esto habla de un desarrollo, de una potencia económica muy importante. Roberto hablaba de 3,7 trillones de dólares que aporta esa comunidad anualmente a los Estados Unidos. Y el otro factor, tú lo señalabas, Rafael, tiene que ver con lo que también esos migrantes aportan a las economías de sus respectivos países a través de las llamadas remesas. Ahora bien, me gustaría hacer una pregunta. El primer gobierno que entró en confrontación con Donald Trump fue el del presidente Gustavo Petro, allá en Colombia precisamente, cuando se enteró de que llegaba un avión que transportaba precisamente migrantes colombianos, tal y como señalaba Javier, en condiciones bastante, dijéramos, despectivas, bastante horribles, encadenados, esposados en un avión que funcionaba mal el aire acondicionado, que no se les permitió ir al baño, en fin, todos estos elementos se conocen ya. Sabemos la crisis que se generó cuando el presidente Petro se negó en un primer momento a recibir el avión, la crisis que, las amenazas que lanzó Trump con respecto al gobierno colombiano. Ahora, una vez resuelta la crisis, que implicó un trabajo diplomático de muchas horas de uno y otro lado de las fronteras respectivas, ¿cuál es la situación que hay actualmente en Colombia? Me gustaría conocer brevemente, por favor, brevemente, porque el tiempo se nos va. ¿Qué se sabe? ¿Cuántos colombianos han sido ya devueltos a Colombia? ¿Qué medidas está tomando el gobierno de Gustavo Petro para darles ayuda a estas personas? Bien, en efecto, como tú lo señalas, Braulio, la crisis fue preocupante. Hubo un consenso generalizado alrededor de los riesgos, y cuando digo un consenso generalizado es los grandes grupos económicos, los académicos y la sociedad civil, e incluso personas del gobierno, de que había que evitar esas formas con los Estados Unidos, porque ese país es fundamental para nuestras exportaciones, para el flujo dinámico. 1,5 millones de colombianos viven en los Estados Unidos. Colombia tiene una de las mejores interconexiones aéreas con ese país. Pero al mismo tiempo, también tenemos un flujo dinámico de personas que son deportadas de ese país. Aproximadamente 2 vuelos semanales para un total de 105 vuelos anuales se llevan a cabo entre los Estados Unidos y Colombia. Esta situación generó un cambio en las dinámicas. Hoy, con información de Migración Colombia, que es la institución encargada de recibir a los deportados y de gestionar la migración acá en Colombia, señala que ese tipo de medidas coercitivas solo se toman con personas que tienen delitos en los Estados Unidos, es decir, la colocación de cadenas o la colocación de otros mecanismos. Para el grueso de los deportados que ingresó de manera irregular a los Estados Unidos, se está llevando a cabo de una manera que respete la dignidad de las personas y los derechos humanos que en los convenios firmados por Colombia y por los Estados Unidos en la Organización Internacional de Migraciones así se reconoce. ¿Listo? Pero en efecto, los vuelos continúan. En efecto, hay una preocupación y se espera que continúen a través de los canales diplomáticos. ¿Qué preocupa? Que sin duda alguna ya hubo un primer encontronazo y hay otros elementos de la política exterior de esta administración de Gustavo Petro que puede que no esté dando los resultados que desde Washington se esperan. Hay un aumento significativo en las hectáreas de cultivos de la hoja de coca, por ejemplo, que es preocupante debido a la ayuda en materia de seguridad que recibe nuestro país, y al mismo tiempo es preocupante ese flujo de migrantes que desde Venezuela o que desde Ecuador atraviesan de manera irregular la selva de El Darién para llegar a Panamá y seguir su camino hacia el norte. Entonces, hay otros temas sobre los cuales puede haber críticas y puede haber tensión, y por supuesto, esa situación genera inestabilidad a nivel interno y preocupación, porque recordemos que si algo tienen en común Donald Trump y Gustavo Petro es que les gusta la diplomacia de Twitter, ¿no? Les gusta la comunicación directa, frontera, y eso nos genera múltiples dificultades, porque esa es la antítesis de cómo se deberían trabajar estos temas, que es con diplomacia, con datos, con cifras, con acuerdos puntuales y precisos, ojalá a nivel técnico, que aseguren que sí, las personas que llegan de manera irregular puedan ser deportadas respetando la dignidad y los derechos de las personas. Así Gracias. es, según, sí, gracias Rafael y Braulio, según un informe de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC por sus siglas en inglés,
Es la organización más grande y antigua de Estados Unidos que aboga por mejorar las condiciones de los hispanos en ese país y que dirige Juan Proaño. Roberto lo debe conocer. Los resultados electorales dejan claro que el mensaje de Trump sobre la economía resonó entre los hispanos. Rafael, ¿qué otros factores, además de la economía y el empleo, podrían haber influido en la decisión de votar por el nuevo presidente hoy de los Estados Unidos entre los hispanos? No nos digamos mentiras. Cuando usted mira los resultados de aquellos gobiernos que transitaron la pandemia y la recuperación de la pandemia, no necesariamente son buenos. No ha habido reelecciones masivas. Usted puede tomar los ejemplos en países desarrollados o en vía desarrollada y el resultado va a ser el mismo. Yo creo que a nivel interno, especialmente en algunos estados donde hay una ascendencia latina importante, el estado de Nevada, el estado de Texas, el estado de California, el estado de Pensilvania, el aumento de los precios, es decir, la inflación, nos pegó mucho, y especialmente a las comunidades latinas y negras. Son personas de ingresos relativamente medios y por lo tanto susceptibles a que se vean más afectados por un aumento de los precios. Y cuando usted coge la inflación anualizada a nivel estatal, se dará cuenta de que el aumento de la vivienda en el estado de Nevada, las demoras en la reactivación económica en ese estado, que depende de los servicios de hostelería, especialmente en la ciudad de Las Vegas, pues impactaron. Y había un rechazo profundo a las políticas del presidente Biden. Así, esas políticas, de alguna medida, tratarán de paliar la situación. Un segundo elemento, la demora en la recuperación económica. El año 2021, el año 2022 fueron años particularmente difíciles. Fueron mejores que en otros países desarrollados, como Alemania, Reino Unido o Francia. Pero eso la gente no lo ve, porque cuando estamos hablando de los temas económicos, lo que a usted más le interesa es sus ingresos y lo que usted puede comprar con sus ingresos. Y en ese sentido, había unas dificultades en los Estados Unidos, porque había un aumento significativo en el nivel de precios y el desempleo era relativamente alto, fue descendiendo paulatinamente a finales del año 2021 y del 2022, pero esos elementos generan un resquemor muy profundo. La gente tuvo que consumir sus ahorros, la gente tuvo que incrementar la deuda el mortgage o la deuda en general de los hogares, y eso hacía que hubiera un profundo rechazo hacia la administración particularmente, que lidió en el grueso de la pandemia o la finalización de la pandemia y por supuesto de la recuperación, que fue la administración Biden. Las medidas de subsidios de ayudas directas a los hogares también tuvieron un impacto importante, porque cuando la gente empieza a recibir ayudas es sumamente importante para mantener los niveles de gasto, pero al mismo tiempo la gente gastó de más y ese gasto de más, ese gasto adicional tuvo un efecto significativo en el aumento de la canasta familiar que después no podía ser sostenido porque lo debían hacer exclusivamente los hogares. Entonces creo que esos factores económicos fueron indispensables para percibir que las ayudas llegaron y llegaron tarde, que la recuperación no se dio de la manera adecuada y que había un cuatrenio muy difícil de superar, como fue el cuatrenio 21-25. Pues nada, yo creo que es hora de viajar al otro lado del Atlántico y ver qué política sigue la Unión Europea en materia migratoria y cuáles son las similitudes o los desacordes que hay con la política impuesta por Trump, cuál es el peso que juegan las fuerzas de la extrema derecha en los distintos países europeos y cuál es su lógica para reforzar lo que se le conoce como la fortaleza europea. Pero antes, si ustedes nos lo permiten, vamos a hacer una breve pausa y en breve regresamos aquí de nueva cuenta en Camino al Andar. Muy amable. En un momento estamos de vuelta con ustedes. Estamos de vuelta aquí en Camino al Andar, un programa de Hispanic Public Media para comprender, explicar y discutir las declaraciones y acciones sobre las personas migrantes y la comunidad hispana en su totalidad. Perdonen. Como decía, nos acompaña Roberto Ramírez, presidente de Hispanic Public Media, Rafael Piñeros Ayala, doctor de estudios políticos y docente de teoría de relaciones internacionales en la Universidad de Externado allá en Colombia. Y también está con nosotros Javier
Vargas Acosta, periodista, docente, magíster en comunicación educativa. Hemos tratado ya algunos de los temas distintos, como lo que está haciendo la política de Donald Trump, y quisiéramos ahora muy brevemente centrarnos para ver cuáles son las posibles comparaciones o no que existen con lo que está sucediendo allá o acá, mejor dicho, en la Unión Europea o en Europa como tal. Lo primero que creo que es necesario recordar es que la Unión Europea es la suma de 27 estados que incluyen varias de las economías más importantes del mundo y que es dirigida por el Consejo Europeo, que reúne a los jefes de Estado y de gobierno de esos 27 países en general, aunque cada país en lo particular tiene la posibilidad de tomar algunas decisiones en concreto en lo que se refiere a la política migratoria. Y otro elemento que me parece necesario evocar es que actualmente la Unión Europea cuenta con una población de aproximadamente 450 millones, 460 millones de habitantes, y que hay cerca de un 10% de esa población que es población migrante. Esta proporción creo que ha ido creciendo considerablemente, hay que recordar, mejor dicho, que ha ido creciendo considerablemente, entre otras cosas, dado que hay la invasión que se produjo hace ya 3 años precisamente de Rusia a Ucrania, lo que ha generado un desplazamiento masivo, el desplazamiento más importante en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y también por fenómenos como los que señalaba hace un momento Rafael, que se refieren precisamente a los efectos que se están viviendo del cambio climático de la población africana que se traslada acá a Europa. Creo que son elementos que me parecen importantes tomar en cuenta. Javier. Sí, lo que has mencionado, Braulio, son supremamente importantes como atenuantes de toda esta situación de carácter general. Pero ¿hay algo que se pueda comparar con lo que se vive con los migrantes hacia Europa con lo que se vive en esta situación con los Estados Unidos? Sí, yo lo diría Yo de creo que manera muy sí. breve, como está sucediendo allá en Estados Unidos, pues en Europa también asistimos a un endurecimiento de las políticas antimigratorias. Basta hacer un breve recorrido de lo que está haciendo la situación en algunos de los países europeos, de las principales economías o estados de la Unión Europea, para ver cómo la derecha o la extrema derecha ha llegado al poder o en parte poder gobierno. Son los casos de Austria, de Dinamarca, de Italia, de Grecia, de Hungría, de los Países Bajos, por no citar sino algunos. Y evidentemente todo esto se está viendo reflejado en el hecho de que hay sin duda alguna un grave endurecimiento de las políticas anti-inmigrantes y también un factor que se pierde de vista, que se pierde en la lupa de todo este caos que estamos viviendo a nivel internacional, es el increíble crecimiento del número de muertos de personas que han tratado de llegar a la Unión Europea a través del Mediterráneo. Creo que este es un factor fundamental que se debe de tomar en cuenta. Son miles de personas migrantes que intentan llegar a Europa y que han quedado en mitad del camino en el Mediterráneo por esas políticas antimigrantes. Dos elementos más que me gustaría citar brevemente es que, por un lado, gobiernos como el de Italia están pasando acuerdos con el de Albania para expulsar a migrantes, hacer de Albania los llamados tercer país seguro, lo mismo que ha sucedido, que intentó hacer el Reino Unido con con Ruanda, perdón, pero que la Corte Suprema del Reino Unido evitó gracias a una decisión que me parece bastante justa. Esta sería mi respuesta. Bien, Rafael nos iba a anotar algo sobre esto. Yo creo que en los países europeos también sucede un fenómeno que Donald Trump supo utilizar. No es cierto que los migrantes en general hayan generado un aumento del crimen o de la violencia en las ciudades, tanto europeas como estadounidenses. Eso no es verdad. Es muy difícil de demostrarlo y no es preciso con respecto a los crímenes que se cometen. Sin embargo, la migración es muy sensible y delitos como el robo, el hurto, el atraco a mano armada, delitos sexuales, en los que se ven involucrados algunos migrantes, tienden a generar un eco significativamente fuerte. El endurecimiento de las políticas está relacionado con esa magnificación de lo que hacen algunos individuos, pero que afecta a millones de personas. Y creo que es un elemento que hemos visto casi en los últimos 10 años. Los conflictos, especialmente la guerra civil en Siria del 2010-2011, especialmente la situación
compleja en el norte de África, especialmente en la década 2010-2015. Y sin duda alguna, el conflicto de Ucrania ha generado un flujo de movimiento forzado muy alto que no puede ser absorbido por los países que principalmente tienen costa en el sur, en el Mediterráneo. Por supuesto, es distinta la exposición de Grecia, Portugal, España, Francia, Italia, que la de Dinamarca, Alemania, Estonia, Letonia y Lituania. Listo. Entonces, usted tiene un problema diferenciado en el cual algunos países del sur se ven significativamente afectados, piden fondos a la Unión Europea, en ocasiones los han recibido y en otros les dicen ustedes tienen que tratar de resolverlo como puedan. Y en los estados del sur de los Estados Unidos pasa una cosa similar, es una crítica muy fuerte a lo que esta administración llama la ciudad santuario. Aquellas, pues si quieren ir, pues que lleguen a las ciudades del norte, a ciudades como Chicago, Nueva York o algunas otras, en donde hay un sistema de protección para los migrantes distinto a las ciudades del sur. Entonces, creo que esa magnificación de lo pequeño y de lo muy particular que sucede, que es grave, que es preocupante, por supuesto, es lo que ha generado que en los últimos 10 años haya habido una transformación del simbolismo que tiene la migración. Y la migración no vista como una oportunidad, como un riesgo que asumen las personas en busca de mejores condiciones, sino que se ha vista como un problema, como un elemento de delincuentes, y ese discurso político que engaña, que genera en el otro un posible sospechoso, es lo que afecta de manera significativa la situación en la cual hoy estamos frente a los migrantes, tanto en los Estados Unidos como en el continente europeo. A este propósito, Rafael, me gustaría citar aquí una cosa y comentarla también con Roberto y claro, con Javier. Creo que es importante esto que mencionas porque acá en Europa lo que se está manejando mucho, pues el famoso tema de la sumersión. Es decir, habría una tal ola de migrantes, lo cual es completamente falso, pero que es el mismo discurso que se produce y reproduce en Estados Unidos de la parte de Donald Trump, donde incluso la cultura, la sociedad, la civilización europea estaría en peligro. Yo quiero citar un caso muy de actualidad. Acaban de suceder las elecciones legislativas allá en Alemania, que como ustedes saben, todos sabemos, han representado un salto cualitativo de las fuerzas de la ultraderecha representadas por la Alternativa por la Alemania. Y bueno, la dirigente de esa organización de Alternativa para Alemania, que recordemos es una organización apoyada por Elon Musk, ha creado una nueva palabra que sin duda va también a repercutir en los próximos meses fuera de las fronteras europeas. Ella habla de remigración, es decir, concretamente obligar a los inmigrantes, a las personas inmigrantes, a volver a sus lugares de origen, no importa cómo, pero se trata de hacer que esta situación se concretice, incluso olvidando lo que Rafael señalaba, lo que Roberto señalaba, el papel que juega la población migrante en la economía y en la sociedad de nuestros respectivos países. Nos quedan exactamente 6 minutos para que concluyamos esta primera emisión de Camino al Andar. Yo simplemente quisiera preguntarles a Roberto y a ti, Rafael, si encuentran entre lo que hemos señalado de la situación en Europa, si encuentran alguna similitud con lo que está pasando hoy en Estados Unidos. De manera muy breve, uno y otro, por favor. Adelante, Rafael. Bueno, muchas gracias. En efecto, una sociedad, políticamente hablando, tiene múltiples temas en los cuales puede haber profundas diferencias entre grupos de derecha o grupos de izquierda. Y creo que en los últimos años la inmigración ha ingresado de manera muy negativa a esos elementos de división. En ocasiones puede ser el cambio climático, los impuestos o los derechos sociales y reproductivos. Pero creo que hoy la migración genera profunda crispación. Repito, el movimiento de las personas es la historia de la humanidad contada, porque los seres humanos siempre nos hemos movido en busca de mejores suelos, en busca de mejores condiciones económicas o el movimiento natural que implica de nuestros padres en nuestros lugares de origen, el campo a la ciudad. De tal forma que lo que tenemos que pensar es que más que pensar en cero migración o en cortar los flujos migratorios, es en adaptarlos de una manera en la que se puedan realizar de manera organizada, de manera regular y que logre
llenar los vacíos allí donde los hay y los excesos de eventualmente personas allí donde también se encuentran. El trabajo implica funciones en distintos niveles. Uno, los acuerdos globales sobre migraciones, es decir, que siga habiendo una lógica de puertas abiertas para recibir trabajadores desde países menos desarrollados hacia países en desarrollo e incluso dentro de países desarrollados e incluso entre países pobres y en vía de desarrollo. Un segundo elemento son los acuerdos regionales. Creo que es fundamental entender que en América Latina, en Centroamérica, hay que actualizar las políticas y los programas que tienen que ver con la migración. No solo por la situación de millones de venezolanos que se encuentran en los distintos países, sino al mismo tiempo porque esas puertas se van a seguir desarrollando. El estrés climático, las dificultades económicas y políticas generan que la gente en ocasiones busque oportunidades para estar más tranquila, para tener algo más de ingresos en otros lugares, y ese lugar puede ser el país vecino. Y un tercer elemento es la educación alrededor de la migración. Se necesita formar a el que migra, pero también al que recibe, porque la integración al interior de una sociedad en ocasiones puede ser muy difícil. En ocasiones la cultura, no solo latina, sino cualquier otra, tiene diferencias que no son fáciles de asumir en otros lugares. Escuchaba también un podcast sobre la integración de personas árabes en Alemania, una sociedad tradicionalmente cerrada y difícil de hacer amigos, de moverse. Había personas que no habían hablado con un alemán en más de un año y que solo hablaban con personas de su familia. Eso implica que también las sociedades de acogida necesitan una reflexión profunda acerca de qué hay que hacer para proveer elementos que faciliten una mejor integración. A partir de esos elementos diferenciados en distintos niveles y con distintos intereses, creo que se puede generar una mejor vía para que la migración siga siendo un camino disponible para aquellos que deciden asumir el riesgo de cambiar su posición donde están y buscar nuevas oportunidades. Gracias, Rafael. El tiempo se nos va. Estamos ya cerrando esta emisión. Yo quisiera señalar que la batería de ordenanzas firmadas por Trump el día que asumió su cargo como su segundo mandato a la presidencia de los Estados Unidos causó no pocas sorpresas, no solo por el amplio abanico de disposiciones que adoptó, que eran todas tendientes a borrar lo que había hecho su predecesor, Joe Biden, sino y sobre todo por la brutalidad de muchas de esas disposiciones. Dicho eso, sin duda alguna, hay reacciones que se están produciendo a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Sobre este tema vamos a volver en una próxima emisión de Camino al Andar. Es sin duda alguna uno de los factores más importantes que conviene señalar. También destacar un elemento que me parece que es importante, que es cómo están reaccionando los países de América Latina, además de lo que ha sido ya señalado en esta emisión. Yo recordaría que se intentó hacer una reunión de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, para coordinar una respuesta a las propuestas, a las políticas agresivas de Trump, pero que esto ha quedado por el momento suspendido, se desvaneció una propuesta que quedó en el aire. Estamos llegando ya al final. Quiero agradecerle a Roberto Ramírez, presidente de Hispanic Public Media en Chicago, su presencia, lo mismo que a Rafael Piñeros Ayala, doctor en estudios políticos, docente de teoría de relaciones internacionales en la Universidad de Externado allá en Colombia, y claro está, también a Javier Vargas Acosta, periodista, docente magíster en comunicación educativa en Bogotá. Claro, también agradecemos nosotros de Hispanic Public Media a Andy López y Emilio Reynoso, encargados de la parte técnica. Soy Braulio Moro, gracias por haber participado en esta primera emisión de Camino al Andar, y desde ahora les invitamos aquí en Hispanic Public Media a una nueva emisión próximamente de Camino al Andar. Hasta muy pronto y muchas gracias por su atención.